Hoy hablaremos de los peligros que nos acechan en Internet, especialmente a los niños, en lo que se llama The Deep Web o la red oscura. Pero también hablaremos de la posibilidad de protegernos unos a los otros, en lo que podríamos también plantear como una especie de pueblo cibernético que bien podríamos llamar Fuente Ovejuna 3.0. No se lo pierda a continuación aquí en Canal 22. Bienvenidos a la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica, en donde hoy hablaremos de los peligros de la Deep Web, la red profunda y oscura, y el antídoto que es la inteligencia colectiva que se une para darnos protección. A esto bien podríamos llamar Fuente Ovejuna 3.0. ¿Qué tal, querido Pepe? ¿Qué tal, querida Silvina? Fuente Ovejuna es una obra teatral del siglo de oro español del dramaturgo Lope de Vega, que tiene como protagonista principal al pueblo que se une contra el atropello. Y eso es justamente lo que se necesita, un ciberpueblo que empieza a autoorganizarse para defenderse y proteger a los niños que están en Internet enfrentando los ataques del chantaje, el racismo y el fanatismo. Justo en este marco, hoy veremos la segunda parte de la interesante entrevista que hace Pepe Gordon con un experto en la red oscura. Una red que existe por debajo de Internet, en donde hay una especie de trending topics, de temas del momento en torno a los cuales se reúnen en cuartos secretos personajes muy oscuros y peligrosos. Es por eso que protegemos la identidad de este experto que nos advierte de lo que sucede en la Deep Web. Y aquí entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí lo que estamos viendo es un directorio de la Deep Web. Cuando te metes a un subdirectorio se crean tableros. Estos tableros son de política, de películas, de anime, y van variando. Y van variando, como pueden ver en la pantalla, pues van a ver que aquí tienen cierta velocidad y cada 7 segundos, 8 segundos, 28 segundos van cambiando los temas. Y va por segundos inclusive y minutos. Entonces, por ejemplo, pues aquí hay uno de hace 25 minutos que se llama Vitea, otro de 2 horas, este es absurdo, otro que se llama Support, pornografía, etcétera, pero van cambiando los momentos. El top 10, pues desgraciadamente prevalece lo malo y algo de política. El racismo. El racismo, desgraciadamente. No voy a tocar ese tema de racismo, vamos a entrar a uno que parece a política, que se llama La amenaza de América. Como pueden ver la dirección, la voy a subrayar, es total, esta dirección no pasa nada si la copian, no cambia, es variante, ¿no? Vamos a ver si entra y qué están diciendo. Son chats y son posts, entonces yo pongo aquí mi punto de vista. Gente fanática de USA, Happy Birthday, el norte de los negros. O sea, esto, ¿qué les puedo decir? Es racismo, ¿no? Es el racismo puro. Es racismo puro y se alegran de escribirlo. Lo estoy poniendo rápido. Y que no se atreven a dar su opinión. Que no pueden dar, o sea, eso es lo malo de la Deep Web. El anonimato es cuando quieres expresar algo que en realidad está restringido. Para eso lo debes usar, ¿no? Para libertad de expresión. Te viste acosada en el trabajo, que hay un ministerio público, que no recuerdo qué estado es, pero se fue acosada en su trabajo y denunció públicamente y llegó a la radio. Bueno, un medio pudo haber sido también a través de Tor, llegar a la Procuraduría y a la Policía Cibernética. No hagan menos a la Policía Cibernética, créanme que trabajan con lo que tienen. Es gente entregada y que se la pasa 8 horas sentada frente a una pantalla buscando las cosas y rastreando estas cosas, ¿no? La Policía Cibernética trabaja muy bien, entonces por favor ténganles confianza. ¿Tenemos legislación adecuada? No tenemos una legislación adecuada, aunque se ha avanzado en ella, no tenemos una legislación adecuada. La Policía Cibernética está muy acotada y para que tú llegues a que la Policía Cibernética pueda intervenir o pedirle a Facebook o a Gmail de dónde viene la dirección,
en ese momento ya no sirve para nada. El juez se tarda mucho en otorgar la orden para que la policía cibernética entre en función. En México han pasado cosas bajo el radar interesantes que se las debemos a la policía cibernética, de evitar problemas y de evitar cosas terribles, gracias precisamente a ese esfuerzo de estos vigilantes. Sí. Han pasado 2 casos, uno muy sonado, era de una página que no voy a mencionar, que explotaba mujeres, era trata de blancas. Estuvieron bastante tiempo detrás de él, era una persona ingeniosa y finalmente lo que estaba en la Deep Web. Estaba en la surface. En la superficie. En la surface, ¿no? Él sí era descarado y pues era difícil localizarlo, ¿no? Sabía cómo esconderse. Sabía cómo esconderse y era trata de blancas, pero la policía cibernética lo logró encontrar y aportar las pruebas necesarias para que no se vuelva a dar. Porque yo te puedo encontrar. Pero si no aportas las pruebas. Si no pongo lo que se necesita, vas a salir libre, ¿no? Pues sí, eso de no aportar lo que se necesita es un problema tanto adentro como afuera de la red, en donde hay jueces que se confabulan y dejan libres a delincuentes por casos intencionalmente mal armados. En la Deep Web o red profunda hay transacciones de terrorismo, compras de armamentos y drogas, ventas de trasplantes de órganos que igual pueden ser fraudulentas y que exponen a chantajes a quienes por curiosidad quieren saber directamente qué hay ahí. No lo hagan. Ya veremos por qué. De ello hablaremos después del corte, pero antes vamos con nuestra querida compañera Aura López a una sección que nos revela los avances de la tecnología. Pues querida Aura, gusto encontrarnos en el universo de la oveja eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, ¿te pueden ver la cara de manera virtual? Híjole, sí, yo creo que sí, porque el tema que hoy traigo está bien interesante. Imagínate que, bueno, la realidad virtual es un tema del que ya hemos platicado aquí en La Oveja Eléctrica y ya tiene un ratito en el mercado, se usa para entretenimiento, para áreas de salud, pero ahora las compañías lo están empezando a usar para intentar humanizar las conversaciones entre los empleados. ¿De qué se trata esto? Básicamente este software que estamos viendo es un software que desarrolló una empresa basado en las emociones, los sentimientos y el aspecto físico de las personas. Y lo que sucede es que empezaron a hacer una programación para que los empleados humanos reales puedan interactuar en situaciones de confrontación. Por ejemplo, si vas a tener que despedir a un empleado, si le vas a tener que llamar la atención, o simplemente si quieres lograr que haga un poquito mejor su trabajo o premiarlo o decirle algo positivo, la idea es que a través de este software los humanos tengan herramientas para que sepan cómo lidiar con el comportamiento humano, lo cual es como una paradoja, ¿no? Sí. Estamos hablando de una cara virtual para no dar la cara. Sí, la verdad es un tema muy interesante. De cobardía, de cobardía. A mí me llamó mucho la atención porque me pareció extraño. Dije, órale, la tecnología es interesante para bien y para mal, pero en este caso es como un poquito deshumanizado, a pesar de que se quiera humanizar. Al contrario. Creo que es como una deshumanización del contacto físico y de las emociones reales que surgen. Es importante aclarar que esto no usa inteligencia artificial, esto es una programación que se hace para que, según el tono de tu voz, el avatar reaccione a las emociones que te va a presentar, pero es un inicio de algo que quién sabe cómo se ponga después. Bueno, es muy importante estar atento a estas manifestaciones. Como siempre, te agradecemos tu presencia aquí en este universo de la oveja eléctrica. Gracias, Pepe. Volvemos enseguida a la oveja eléctrica, en donde estamos conversando sobre los peligros de la Deep Web, la red profunda, y la necesidad que tenemos como sociedad de unirnos mediante el conocimiento para protegernos en lo que podríamos llamar Fuente Ovejuna 3.0. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica, en donde estamos explorando los peligros que nos acechan en la Deep Web, en la red oscura. Pepe Gordon conversa con un experto en las áreas secretas de Internet que nos explica por qué debemos saber que existe la red oscura, justamente para protegernos colectivamente, para proteger a los niños. Los ataques en este espacio son feroces.
Cuando estamos hablando de la Deep Web, esto está siendo también utilizado por los narcotraficantes, ¿no? Háblanos de ese peligro precisamente. Ya olvídate de que estemos detectados por el Big Brother, que estaríamos hablando de gobiernos. Estamos hablando de que también están estas organizaciones criminales que funcionan como una especie de gobiernos también. Ok, lejos de hablar de nada más narcotráfico, es delincuencia organizada. Delincuencia organizada es cuando 2 o 3 personas se reúnen para cometer un delito. Entonces usan la Deep Web como un canal de comunicación, ¿no? Para decir cómo se van a transportar o cómo van a delinquir. Eso es peligroso también en la Deep Web, meterte y caer ahí porque te pueden reclutar, ¿no? O te pueden chantajear, o te pueden reclutar chantajeándote, ¿no? O sea, nosotros sabemos que existe esto, le vamos a ir a fulano de tal, o necesitamos información a través de esto porque te metiste a este lugar y te voy a chantajear, ¿no? Pero, insisto, no es tan fácil. También hay policía cibernética adentro que está capturando todo el tiempo lo que está sucediendo, ¿no? Eso que vieron, esa pantalla que vieron que está corriendo, Sí. se captura y se ve y no se deja al garete. O sea, hay gente especializada. El problema es que hay mucha información, pero de que se llega a las personas, se llega a la persona. Sí es rastreable, 100% rastreable. ¿Por qué es importante saber que existe la Deep Web? Porque uno podría preguntarse, bueno, esto nos va a llevar a que la gente trate de precisamente explorar este fenómeno, pero ¿por qué esta información que estamos dando el día de hoy puede ser valiosa? Ok, primero te debe quedar claro que eres 100% rastreable y que si vas a hacer algo malo, la justicia va a caer tarde o temprano, ¿no? O sea, puedes tardarte, me puede tardar 5 años, me puede tardar 2 días, pero de que te voy a encontrar, te voy a encontrar. Eso es lo primero que quiero que quede claro, ¿no? Es importante saber que existe la Deep Web porque es un lado con el que convivimos, ¿no? Y si hay bien, hay mal. Y tener cuidado con lo que hacen nuestros hijos y no dejarlos que naveguen y por restringirles algo tan sencillo como un videojuego. Que tú le restringas un videojuego a un niño y él diga, sé que existe la manera de entrar y buscar por medios alternos esto, que encuentre otra cosa y que lo capturen. Es importante tener conocimiento de esto para que no caiga. Sería mejor dialogar e informarle. Si te metes aquí, puede suceder esto otro. Hay gente mala, hay gente al acecho y ponen pues cosas muy atractivas para que tú entres, ¿no? Como el último juego de moda, para que tú entres y capturarte. Entonces eso es lo que habría que estar conscientes, ¿no? Entonces ahí está tanto el lado oscuro como el lado luminoso en lucha constante, pero en el fondo del mar. Sí, te reitero, hay más gente buena que gente mala. Eso es lo que se deben de quedar en la mente. No dejen a sus hijos con la pantalla sin que tú puedas ver lo que está haciendo. Por favor, eso es lo más importante. Tú siempre debes de estar viendo lo que hace tu hijo y restríngele los horarios y sí restringe el uso de Internet. No se puede dejar a una persona de 7 años tener acceso a todo tipo de información, que puede ser la Deep Web, Dark Web o Surface, en donde hay de todo. ¿Cómo restringir esta información a los niños y cómo autorrestringirnos? Para los niños hay programas especiales y de hecho Microsoft también te permite en Windows crear un usuario para niños, ¿no? Y con eso restringes acceso a los niveles que tiene. Y como usuario, híjole, hay, por ejemplo, en el celular, que ahora te lo dices en el celular, en la nueva versión de Android, que es la Q, tienes una parte que se llama bienestar digital. Puedes decir, si yo uso más de 6 horas el celular, que ya se restrinja y no lo use más, ¿no? Si uso más de 2 horas WhatsApp, que se restringe y no lo use. ¿Estamos cayendo en una adicción? Sí, estamos cayendo en una adicción. Y bueno, la debemos de restringir y debemos de tener mucho cuidado con lo que le dejamos a los niños, sobre todo. Me preocupa mucho a los niños y los adolescentes que por ver pornografía se meten a esto y quedan capturados en un río que no deberían de haber estado, ¿no? El problema es que los van a capturar, los van a chantajear, pueden suceder muchas cosas. El contacto y diálogo directo con los niños es esencial para protegerlos. Y como ya vimos, también saber que hay medidas en los sistemas operativos de las computadoras para crear perfiles de usuarios
especiales para ellos que evitan los lugares en donde los pueden chantajear o en donde pueden estar expuestos tempranamente al odio o al racismo. En la red oscura, en la Deep Web, se cocinan también las noticias falsas, las granjas de bots, de cuentas que simulan estar controladas por usuarios reales y que tienen fines propagandísticos. En la red oscura se contrata a estas personas y en la superficie de Internet luego se divulga esta información. Sin embargo, a pesar de que se tratan de proteger en el anonimato esas actividades, son rastreables, están en el radar, las podemos combatir. La red ciertamente puede tener otros usos. De esas posibilidades hablaremos después del corte. Mientras tanto, nuestro querido doctor Morsa nos habla precisamente de la cultura para protegernos del hackeo. Pues querido Morsa, un gusto encontrarnos aquí en estas aguas de la oveja eléctrica que son tranquilas, ¿no? Exacto, exacto. No tenemos ese problema de lo que ocurre en aguas profundas de las redes, en la red oscura. Y esto nos hace preguntarnos cómo nos enfrentamos a los hackers de manera colectiva. Fíjate, Pepe, yo creo que hay varios puntos interesantes aquí. Uno de ellos es, hay que reeducarnos como usuarios de computadora, ¿no? Resulta ridículo que a estas alturas del partido me llegue un correo diciendo, dale clic aquí para ganarte un premio, y yo le dé clic. O sea, hoy en día eso es absurdo y sin embargo la gente lo sigue haciendo. Colectivamente tenemos primero que reeducarnos todos, ¿no? ¿Cómo se usa una computadora? No es solamente dar teclazos y dar con el clic y ver qué pasa, sino sospechar, siempre sospechar de que, a ver, ¿quién me está regalando? Nadie regala nada hoy en día, ¿no? Y si lo hacemos colectivamente, si aprendemos, bueno, finalmente la educación tiene que ser un trabajo colectivo, entonces tenemos que reeducarnos y tenemos que pensar en los demás a veces, ¿no? Cuando manejamos un automóvil en este país, por lo menos siempre he creído que somos egoístas. Yo quiero pasar, primero yo, después que pase el otro, ¿no? Y si partimos de esa base, no podemos ser un país egoísta, porque si somos egoístas entonces no compartimos. Y al fin de cuentas la vida es compartir, ¿o no? Absolutamente, mi querido Morsa. Y bueno, de lo que se trata entonces es compartir información valiosa en las redes para protegernos mutuamente. Exacto, como las alarmas estas que ponen en ciertas zonas y que si uno aprieta una suenan en todas las casas. Es una manera de apoyarnos, ¿no? Y bueno, como todo, habrá abusos y habrá que castigar esos abusos, pero esa es una herramienta que tenemos que empezar a generar, que no está tan generada, ¿eh? Inteligencia colectiva, Fuente Ovejuna 3.0. Exacto, Pepe. Pues como siempre te agradecemos mucho tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando sobre los peligros de la Deep Web, la red oscura, y de cómo podemos colectivamente aprovechar las transformaciones revolucionarias que vienen en Internet. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, en donde estamos hablando de los peligros de la red oscura, de las expresiones sombrías de la Deep Web, pero también de las transformaciones revolucionarias que se abrirán en Internet. Pepe Gordon conversa con un experto en el mal que ocurre en este mundo subterráneo, quien se interna en las posibilidades de interacciones colectivas más inteligentes. Si estamos hablando de algo positivo que se puede jugar en estas redes, ¿qué es lo que tú me plantearías que puede ser útil precisamente en este campo? Sobre todo por política, cuando te restringen tus derechos tus derechos de opinión, tus derechos de libre expresión, te podrías expresar perfectamente en la Deep Web, ¿no? Y después enfocarlo en la Surface. Pero básicamente sería libertad de expresión. Todo lo demás, en lo personal, no me agrada, ¿no? Porque es piratería, son cosas que no me agradan, se van a los extremos, hay nazismo, hay fascismo, hay de todo. ¿Quieres libertad de expresión? Usa la Deep Web, pero en realidad libertad de expresión, no para otra cosa, ¿no? Y no enconarse, porque hay gente que crea sectas en las Deep Web, ¿no? Y eso es muy peligroso, ¿no? Está el Ku Klux Klan inclusive, ¿no?
Entonces no es conveniente. Lo único bueno que veo es la libertad de expresión, aunque tiene sus tonos, ¿no? Estamos hablando pues de una red que está en constante movimiento, un Internet que está en constante evolución. ¿Hacia dónde van las nuevas posibilidades de Internet? Más allá de redes oscuras y de este panorama que tenemos, ¿hacia dónde se está moviendo todo este océano que va desde la superficie hasta el fondo, pero que a lo mejor estamos hablando de una nueva revolución que se esté planteando en Internet? Yo creo que sí vamos a llegar a una revolución en donde vamos a tener seres multipotenciales. Actualmente se conocen como seres multipotenciales, que es el que estudió contaduría, pero ahora sabe administración, pero ahora sabe programar, pero ahora sabe también entrar en la Deep Web, ¿no? O sea, tiene muchas cualidades que potenciar, por eso les llaman multipotenciales. Yo creo que vamos a tener una revolución de conocimiento impresionante. Está a un clic lo que tú quieras aprender, a un clic, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Y vamos a tener un poco de esta parte de la economía cero, ¿no? Ya no le pides dinero al banco, ya se lo pides a tus amigos en crowdfunding, que es cuando mucha gente se reúne para pagar. Y entonces ya no cobras 30% de tasa de interés, ahora cobras 12% y todos ganan, y te vigilan, y te ayudan. Va a ser una revolución en donde sí vamos a ser todos uno, bueno, yo creo, ¿no? Que vamos a ser todos uno solo. Estás hablando de inteligencias colectivas, en el mejor de los casos, de utilizar la red como una biblioteca universal y sacar lo mejor que tenemos, así como estamos hablando de nuestra mente y podemos hablar de capas, en donde están las pulsiones más oscuras, pero también las pulsiones más luminosas. Eso mismo puede suceder en la red, ¿no? Eso es lo que tenemos la esperanza que suceda, y yo creo que se está dando. Y sí, yo creo que se va a dar esa revolución y vamos a ir hacia mejor en lugar de peor, y lo mejor va a tapar lo peor, ¿no? Es más la ley del 80-20, ¿no? El 20% de la gente que está haciendo el bien está tapando el 80% que está mal. Y eso sí me gusta, y hay gente muy proactiva también en la Deep Web, que cuando ve un canal que no es bueno, sí lo tira, ¿no? Y si ve que se le escapó a la policía cibernética, hay gente que se dedica a eso, y va y le dice, este canal está mal, bájalo. Eso es una gran esperanza en el mundo, ¿no? Gente que se dedica a vigilar que eso no suceda. Fuente Ovejuna 3.0. Fuente Ovejuna 3.0. Pues la verdad, te agradecemos mucho tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica. Gracias. Protegernos unos a otros en Internet es un proceso que debe crecer a medida que evoluciona la inteligencia colectiva. Frente a los agravios que se dan en la red, resurge el espíritu de una especie de pueblo cibernético que se defiende en algo que bien podríamos llamar Fuente Ovejuna 3.0. Cuando hay un canal que es dañino, la conciencia colectiva, si ve que se le escapa a la policía cibernética, le pone el pie y lo tira. ¿Quién es Fuente Ovejuna? Todo el pueblo a una, decía Lope de Vega. El deseo de cuidarnos y protegernos todos a una sigue vigente en el siglo XXI. Pasamos ahora a una sección que admira también la belleza colectiva de la naturaleza con nuestra querida compañera Miriam Moscona. Miriam, querida, un gusto encontrarnos aquí en la Oveja Eléctrica. Un gusto muy eléctrico, Pepe. Oye, ¿qué hay de cierto, Miriam, de que el desierto no es desierto? Eso lo dice la ciencia, por supuesto, y también la intuición y el mirar finamente las cosas. Fíjate que yo tuve la fortuna de estar en el desierto de Atacama, en Chile. Hay un fenómeno que se da, y no se da todos los años, que se llama desierto florido. Es un espectáculo difícil de creer, realmente ver entre esas tierra rota, seca, de pronto esta franja luminosa de flores de distintas especies. Vamos a ver de qué se trata. El desierto más árido de la Tierra se extiende en el llamado Norte Grande de Chile. Su origen data de hace unos 3 millones de años. Antes fue un lecho marino. Sin embargo, hay una franja de este desierto que produce un fenómeno sobrecogedor, el desierto florido, que consiste en la aparición de una gran diversidad de flores cuando las precipitaciones son inusuales
y superan el rango normal para el desierto. Y este milagro no se da todos los años. Climáticamente, el evento se relaciona con el fenómeno del Niño, que implica un sobrecalentamiento de las corrientes marinas del litoral del país, lo cual genera un aumento en las precipitaciones. Las especies de flores llamadas de bulbo son las que inician la floración, entre ellas las añañucas amarillas y rojas. El desierto de Atacama es el que permite la mejor observación del cielo. Por ello, los observatorios más importantes se encuentran en esa región, así que cuando piense en el desierto, no solo imagine camellos y beduinos. Desde ese desierto asombroso que nos describe nuestra querida compañera Miriam Moscona, podemos atisbar los escenarios cósmicos de la oveja eléctrica. Y ahora vámonos a la sección Cantos Cuánticos con Fernando Rivera Calderón. Pues querido Fernando Rivera Calderón, un gusto encontrarnos en este espacio cósmico. Igualmente, mi querido Pepe, en un espacio virtual en el que de repente también hay lobos disfrazados de ovejas. Y eso le pasa también a los niños, entran a espacios virtuales en donde a veces no tenemos toda la protección que debiéramos de tener. Bueno, pues hice una canción a manera de cuento de hadas posmoderno para ver si a los niños pues les cae el 20 de lo que le pasó a esta caperucita tecnologizada y conectada a las redes sociales. ¿Y cómo se puede defender la caperucita? Viene de ahí. Caperucita tenía una cita virtual con su abuelita, pero el lobo feroz se disfrazó de viejecita. Puso su foto en el Face y le escribió varios mensajes. Tenía varios perfiles con diversos personajes. La caperuza muy busa luego lo bloqueó. Le platicó a sus papás y al lobo ya lo denunció. Si algún otro lobo en las redes los quisiera engañar, recuerden a Caperucita y lo mandan a volar, a volar. Hagan eso, por favor, revisen bien, distingan entre los que son niños como ustedes y niñas y esos enfermillos que andan por ahí disfrazándose y haciéndose pasar por otras personas. Así es, mi querido Fer. Y eso solo se logra con el conocimiento y por eso los esperamos en una próxima emisión De la oveja eléctrica, de la oveja eléctrica, la oveja eléctrica.